Imagínate que fundes tu propia empresa con tus propias manos, construyes algo increíble desde cero, y un día llegas al trabajo y te dicen que quedas despedido. De tu propia empresa, por votación. Eso le pasó al hombre que está detrás de una de las marcas de autos más poderosas del mundo. Y lo que hizo después cambió la industria automotriz para siempre. Esta es la historia de Audi. Una marca que el mundo intentó borrar del mapa no una, no dos, sino 3 veces distintas. Una marca que fue humillada por su fundador, desmontada pieza por el ejército soviético, comprada y abandonada por Mercedes-Benz, prohibida de hacer autos por su propia empresa matriz y destruida en televisión nacional en Estados Unidos por culpa de gente que no sabía dónde estaba el freno. Y aún así, aquí está. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este canal es para los que quieren saber la historia real detrás de los autos, no la versión bonita del departamento de marketing. Dale like y suscríbete antes de seguir, porque esto apenas está empezando. Vamos desde el principio. Todo comienza en 1899 y no comienza con Audi. Comienza con un hombre llamado August Orch. August era ingeniero. Un genio de la mecánica que había aprendido del mismísimo Carl Benz, perfeccionista hasta el extremo y con un ego del tamaño de un motor V16. En ese año fundó su propia empresa de autos de lujo en Alemania, la llamó A. Orch y Cie, y los vehículos que construía eran de lo mejor que existía en esa época. Rápidos, bien construidos, avanzados. Pero August tenía un problema que ningún motor podía resolver, no soportaba que alguien le dijera qué hacer con su dinero. Gastaba sin control en proyectos de carreras, ignoraba a los contadores, y tomaba decisiones que ponían muy nerviosos a los inversionistas. Y aquí viene lo más irónico de toda la historia, algo que parece un chiste: este hombre, obsesionado con fabricar los autos más veloces y perfectos de la pista, ni siquiera tenía licencia de conducir. En 1909, los accionistas se hartaron. Tras constantes peleas en la junta directiva por la falta de ganancias, lo acorralaron y lo obligaron a irse de la empresa que él mismo había creado. Con su propio apellido en el nombre. August salió furioso. Y en lugar de rendirse, hizo lo único que tenía sentido para alguien con su carácter: se quedó en la misma ciudad de Zwickau y abrió otra fábrica de autos para aplastar a los que lo habían corrido. Quiso llamarla Orch. Nombre obvio, era su apellido, era su identidad. Pero sus ex socios lo demandaron de inmediato por derechos de marca y le ganaron el juicio. El nombre ya era de ellos. Y aquí entra uno de esos momentos que parecen sacados de una película. August estaba en casa de un amigo y socio de negocios, quejándose de su situación y buscando un nombre nuevo, cuando el hijo de 14 años del amigo, que estaba en la esquina de la habitación haciendo su tarea de latín, levantó la vista de sus libros. En alemán, el imperativo, Orch, significa, escucha. El chico dijo algo simple: ¿por qué no traduces tu apellido? En latín, escucha, se dice Audi. Y así, gracias a un niño que hacía su tarea en el momento exacto, nació el nombre. August Orch regresó al mercado en 1910 bajo la marca Audi, con autos que eran mejores y más rápidos que los de la empresa que lo había echado. La venganza más elegante de la historia del automovilismo. Pero lo que vino después fue todavía más grande. Saltamos a la década de los 30. El mundo entero estaba sufriendo la Gran Depresión, la peor crisis económica de la historia moderna. Nadie compraba autos de lujo. Las marcas alemanas caían una tras otra. 4 empresas de la región de Sajonia, que en tiempos normales eran rivales, se vieron frente a una decisión: juntarse o morir. En 1932 unieron fuerzas: Audi, DKW, Orch y Wanderer formaron un solo grupo bajo el nombre de Auto Union. Para simbolizar esa unión, crearon un logotipo que hoy reconoce cualquier persona en cualquier rincón del planeta: 4 anillos entrelazados, uno por cada marca fundadora. Y para demostrarle al mundo que esta nueva alianza tenía dientes, Auto Union tomó una decisión que nadie esperaba: entrar a las carreras de grandes premios, el deporte más caro y más visible del mundo en esa época. El contexto político importa aquí. El gobierno de El Bigotón estaba invirtiendo millones en el automovilismo para proyectar la imagen de superioridad tecnológica alemana al mundo. Mercedes-Benz era el favorito del régimen y dominaba las pistas con sus famosas flechas de plata. Auto Union contrató a un ingeniero que ya tenía nombre propio: Ferdinand Porsche. Sí, ese Porsche, el mismo que después fundaría su propia marca. Y Porsche hizo algo que nadie más había intentado: puso el motor detrás del piloto, en posición central. El resultado fue el Auto Union Tipo C. Una máquina que asustaba solo con verla. Motor V16 de 6 litros, montado en el centro, produciendo alrededor de 520 caballos de fuerza, en una época donde los neumáticos eran básicamente ruedas de bicicleta glorificadas. El auto era tan difícil de manejar que la mayoría de los pilotos de la época no podían controlarlo.
Solo algunos, como el extraordinario Bernd Rosemeyer, tenían los reflejos y la sangre fría para llevarlo al límite a más de 300 km por hora en pistas sin barreras de protección. Auto Unión le rompió la hegemonía a Mercedes en las pistas. Y luego llegó la guerra y rompió todo lo demás. En 1945, Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Las majestuosas fábricas originales de Auto Unión estaban en Zwickau, una ciudad que, tras la partición del país, quedó atrapada del lado soviético. Y el Ejército Rojo no llegó precisamente con ganas de negociar contratos. Los soviéticos desmantelaron absolutamente todo. Como reparación de guerra, arrancaron la maquinaria pesada de sus cimientos, metieron en cajas hasta el último plano técnico y cargaron todo en trenes con destino a Moscú. En 1948 borraron legalmente el nombre de Auto Unión del registro comercial. En el papel, la marca estaba aniquilada. Sus antiguas fábricas terminarían siendo nacionalizadas por el Bloque del Este para fabricar millones del infame, plástico y ruidoso Trabant. Pero un grupo de ingenieros y ejecutivos que lograron escapar cruzando la frontera hacia Alemania Occidental se negaron a aceptar ese final. Se instalaron en unos antiguos galpones militares en la ciudad de Ingolstadt, Baviera, y comenzaron de la nada absoluta. Sin capital, enfocados en sobrevivir ensamblando motocicletas y camionetas de reparto bajo la marca de KW con motores de 2 tiempos. A finales de los años 50, ocurrió un giro corporativo monumental impulsado por uno de los personajes más oscuros y brutales de la historia moderna, Friedrich Flick. El guión corporativo normal te dirá que era un magnate hábil, pero la verdad es que Flick era un criminal de guerra y convicto. Durante el conflicto, usó a más de 48.000 trabajadores esclavos de campos de concentración en sus fábricas de acero. Tras ser juzgado en Nuremberg y cumplir una breve condena en prisión, salió, recuperó su dinero y empezó a comprar piezas de la industria automotriz como si fuera un tablero de Monopoly. Flick llegó a poseer exactamente el 40% de las acciones de Auto Unión y, al mismo tiempo, otro 40% de Daimler-Benz, Mercedes-Benz. Viendo cómo caían las ventas de los viejos motores de 2 tiempos de Auto Unión, Flick forzó una fusión por pura ambición financiera. Presionó sin descanso a la directiva de Mercedes para que comprara la empresa de los 4 anillos, prometiendo que dominarían todos los segmentos del mercado. No hubo ninguna compasión, fue un movimiento de ajedrez implacable de un hombre acostumbrado a hacer lo que quería. En 1958, Mercedes-Benz absorbió a Auto Unión. Inyectaron millones de marcos en las fábricas oxidadas y mandaron a un ingeniero brillante llamado Ludwig Krauss a Ingolstadt con una orden clara: matar los motores de 2 tiempos. Krauss hizo maravillas, pero a mediados de los 60, la estrategia de Mercedes cambió de rumbo. Los directivos de Stuttgart concluyeron que los autos pequeños no daban suficientes ganancias y decidieron deshacerse del problema. En 1964, le vendieron toda la operación a Volkswagen, casi como quien se deshace de muebles viejos. Y ahí es donde comienza la etapa más clandestina y fascinante de toda esta historia. Volkswagen no compró Auto Unión por su rica historia, ni por su tecnología pionera, ni mucho menos por el romanticismo de los 4 anillos. La realidad es muchísimo más fría y capitalista. Volkswagen vendía tantos bochos, escarabajos, en ese momento, que sencillamente no se daban abasto en su fábrica principal. Lo que necesitaban urgentemente era espacio físico. La inmensa planta de Ingolstadt era perfecta para meter líneas de ensamblaje y escupir más escarabajos al mercado. El presidente de Volkswagen, Heinrich Noroff, visitó a los ingenieros y dejó las reglas del juego brutalmente claras: queda estrictamente prohibido desarrollar nuevos modelos de autos bajo esta marca. A partir de hoy, ustedes son nuestra mano de obra glorificada. Olvídense de diseñar el futuro, dedíquense a atornillar las piezas de nuestro auto viejo. El nombre Audi quedaba, a efectos prácticos, sepultado. Para los ingenieros de Ingolstadt, esto era una sentencia de muerte técnica. Era ver cómo su orgullo quedaba reducido a ser obreros de otra marca. Pero Ludwig Krauss, un ingeniero brillante que venía de la era de Mercedes-Benz y que se había quedado al mando en Ingolstadt, no estaba dispuesto a ver cómo enterraban su legado bajo una montaña de escarabajos. Lo que hizo a continuación fue, técnica y legalmente, insubordinación corporativa pura y dura. Reunió a un grupo muy pequeño de ingenieros de su entera confianza y comenzaron a diseñar un sedán de lujo completamente nuevo. En secreto absoluto, fuera del horario laboral. Los planos se escondían en archiveros con llave, y los prototipos de arcilla se construían en cuartos bloqueados al fondo de las naves industriales. Todo el mundo en ese equipo sabía que si los atrapaban los ejecutivos de Volkswagen, estarían en la calle sin liquidación antes de que pudieran empacar sus cosas. El riesgo era enorme, y un día, la bomba explotó. Rudolf Leiding, el gran jefe que Volkswagen había enviado e instalado en la planta para vigilarlos de cerca, descubrió el proyecto clandestino. Krauss estaba sudando frío, seguro de que ahí terminaba su carrera, era el fin. Pero Leiding se quedó mirando fijamente el prototipo.
Las líneas eran modernas, largas y elegantes. El motor estaba posicionado en la parte delantera, con tracción delantera y refrigeración por agua. Era un salto cuántico, una máquina infinitamente superior a la anticuada arquitectura de motor trasero del escarabajo que Volkswagen seguía ordeñando sin piedad. En lugar de despedir a Krauss en el acto, Leydin hizo algo impensable en el mundo corporativo, se volvió su cómplice. Tomaron el auto y se lo llevaron directamente a la sede central de Volkswagen para plantarse frente al mismísimo presidente Norov. Cuando Norov vio el auto terminado que estos rebeldes habían diseñado a sus espaldas, su visión para los negocios fue más fuerte que su orgullo. Era un auto demasiado bueno para tirarlo a la basura. Les dio luz verde. Fabríquenlo, ordenó. Ese auto clandestino, un hijo bastardo concebido en la oscuridad de una prohibición, llegó al mercado en 1968 bajo el nombre de Audi 100. Rompió todos los récords de ventas imaginables y fue tan exitoso que la propia Volkswagen tuvo que ayudar a construirlo. Salvó a la marca de desaparecer. Y Ludwig Krauss le devolvió a los 4 anillos su alma rebelde. A finales de los años 70, Audi era una marca respetable pero discreta. Hacía buenos autos de tracción delantera para la clase media europea. Nadie los temía en las pistas y nadie los consideraba innovadores. Eso estaba a punto de cambiar gracias a un ingeniero con el apellido más famoso de la industria automotriz. Ferdinand Piëch, nieto del fundador de Porsche, había llegado a Audi con una mentalidad que combinaba la obsesión técnica de su abuelo con una ambición territorial sin límites. Y la chispa que encendió todo llegó en el invierno de 1977, durante unas pruebas en Finlandia. Ya conté esta historia en el canal, hay un video dedicado exclusivamente a ella. El famoso 4. En el Salón de Ginebra de 1980, Audi presentó el 4 de producción. Carrocería cuadrada y agresiva, y debajo del cofre un motor turbo de 5 cilindros en línea que rugía de una manera que nadie había escuchado antes. La sala de exhibición quedó en silencio cuando arrancó el motor. Y entonces empezaron los aplausos. Pero Piëch no había ido a Ginebra a recibir aplausos. Había ido a ganar. Y para demostrar que el 4 no era un truco de feria, lo metió directamente al Campeonato Mundial de Rally. Lo que pasó en los siguientes años es historia pura. El Audi 4, con pilotos de la talla de Hannu Mikkola, Walter Röhrl y la extraordinaria Michele Mouton, la primera mujer en ganar una prueba del Campeonato Mundial de Rally, humilló a todo el paddock de manera sistemática. Mientras los Lancia, Ford y Opel de tracción trasera patinaban sobre el barro, el hielo y el asfalto mojado, el 4 aceleraba como si tuviera ventosas en las ruedas. El impacto fue tan definitivo que la industria entera tuvo que reaccionar. La tracción total en autos deportivos pasó de ser una herejía a ser el estándar que todos perseguían. Hoy, cada superdeportivo serio del mundo usa una filosofía de distribución de potencia que Audi demostró en los bosques de Finlandia hace más de 4 décadas. Pero justamente cuando Audi estaba en el punto más alto de su historia, alguien en Estados Unidos decidió destruirlos. Y la parte más ridícula es que lo hicieron con una mentira. Para mediados de los años 80, Audi era una presencia sólida y creciente en el mercado norteamericano. El Audi 5000, que en Europa se vendía como Audi 100, era el auto favorito de ejecutivos modernos que querían algo diferente a los sedanes americanos de siempre. Las ventas iban bien. La marca iba en ascenso. En noviembre de 1986, el programa de televisión 60 Minutos de la cadena CBS, uno de los noticieros de mayor audiencia en Estados Unidos, transmitió un reportaje que funcionó como una bomba. El tema era una supuesta falla mecánica en el Audi 5000, aceleración involuntaria. El programa presentó testimonios de personas que decían que habían puesto el auto en marcha, y que de repente el vehículo había acelerado solo sin que ellos pisaran nada, estrellándose contra paredes, atropellando personas. Las entrevistas mostraban familias destrozadas, accidentes graves, tragedias. Y para rematar, el programa mostró en cámara un Audi 5000 acelerando por sí solo. El efecto fue inmediato y devastador. El pánico se extendió por todo el país. Las ventas de Audi en Estados Unidos se desplomaron de 74.000 unidades al año a poco más de 12.000. Los autos usados de Audi perdieron todo su valor de un día para otro. Concesionarios cerraron. Mecánicos que reparaban Audis quedaron sin trabajo. La marca había tardado décadas en construir su presencia en el mercado americano. El reportaje de 60 minutos la destruyó en una tarde. Pero la historia tiene una segunda parte que el programa no contó. Años después, la Agencia Federal de Seguridad Vial de Estados Unidos realizó una investigación técnica exhaustiva e independiente. El veredicto fue claro, Audi no tenía ningún defecto mecánico. El sistema de aceleración funcionaba exactamente como debía. ¿Qué había pasado entonces con todos esos accidentes? La respuesta fue tan simple que resultaba casi incómoda de admitir.
Los pedales del Audi 5000 estaban posicionados de manera diferente y más cercanos entre sí de lo que los conductores americanos estaban acostumbrados. Los autos americanos de esa época eran enormes, con pedales grandes y muy separados. Al pasar a un Audi europeo más compacto, especialmente en maniobras de estacionamiento donde la concentración baja, varios conductores pisaban el acelerador creyendo que pisaban el freno. El auto aceleraba. El conductor se asustaba. Y en lugar de mover el pie, lo presionaba con más fuerza, convencido de que estaba frenando. Error humano puro. Pánico al volante. Y respecto al video donde el auto aceleraba solo que 60 minutos mostró al aire, la investigación posterior encontró que los productores del programa habían modificado el vehículo de prueba, perforando un orificio en el sistema de transmisión para inyectar aire comprimido y forzar la aceleración de manera artificial. Para la televisión, Audi fue completamente exonerada. Pero el daño ya estaba hecho. Le tomó casi 15 años recuperar la confianza del mercado estadounidense. 15 años pagando el precio de una mentira que nunca fue suya. Con la reputación en el mercado norteamericano todavía en un largo y tortuoso proceso de recuperación, Audi tomó una decisión que muchos en el paddock consideraron un exceso de arrogancia. Querían demostrar su superioridad técnica en el escenario de resistencia más castigador que existe en el automovilismo, las 24 horas de Le Mans. En el año 2000, aterrizaron en la campiña francesa con el exótico Audi R8, un prototipo de cabina abierta impulsado por un motor de gasolina. Durante 5 años, trituraron a sus rivales usando tecnología de inyección directa para gastar menos combustible en boxes y correr más rápido. Pero en 2006, la directiva de la marca ejecutó una jugada maestra que sacudió los cimientos del deporte motor. Decidieron tirar a la basura su fórmula ganadora de gasolina y empezar a competir usando motores diésel. En esa época, el diésel era sinónimo de camiones de carga pesada, autobuses escolares y tractores de campo. Nadie en su sano juicio imaginaba meter un motor diésel de fundición pesada en la categoría principal de Le Mans, se los consideraba lentos para subir de revoluciones, ruidosos y, peor aún, generadores de espesas nubes de humo negro. Audi no le hizo caso a nadie y soltó a la pista al Audi R10 TDI. Era una bestia aerodinámica equipada con un colosal motor V12 biturbo diésel de 5.5 litros. Cuando ese auto salió a dar sus primeras vueltas, el efecto en las gradas fue de un desconcierto absoluto. No por lo feo o bonito que fuera, sino por la aterradora ausencia de ruido. Mientras los prototipos convencionales pasaban aullando y rompiendo tímpanos a kilómetros de distancia, el R10 pasaba emitiendo apenas un silbido profundo, donde el roce de los neumáticos contra el asfalto ahogaba el ruido de los pistones. El torque del motor diésel era tan monstruoso, tan brutal, que durante las pruebas previas literalmente hacía explotar los engranajes de la caja de cambios. Audi ganó Le Mans en su debut diésel ese mismo año, y luego simplemente no pararon. Entre el año 2000 y el 2014, sumando sus locuras a gasolina, sus bestias diésel y sus naves híbridas, conquistaron Le Mans 13 veces. Transformaron la tecnología aburrida de los tractores en un arma de alta precisión letal. Sin embargo, ese reinado absoluto del diésel y la obsesión por dominar los mercados ocultaba una de las sombras más tóxicas que se hayan visto en el mundo corporativo. En septiembre de 2015, estalló el infame Dieselgate, el escándalo y fraude ambiental más gigantesco de la era moderna del automóvil. La Agencia Ambiental de los Estados Unidos, EPA, y varios investigadores descubrieron que el grupo Volkswagen no estaba ganando la guerra del diésel en las calles mediante ingeniería pura, sino mediante líneas de código trampa. Habían instalado en más de 11 millones de autos en el mundo un software diseñado específicamente para detectar cuando el auto estaba siendo sometido a las estrictas pruebas de emisiones de un laboratorio gubernamental. Si el código notaba que el volante no giraba y que las condiciones eran artificiales, activaba religiosamente los filtros de contaminación. Pero tan pronto como las ruedas tocaban la calle real, la computadora apagaba los sistemas ecológicos para proteger la vida del motor, vomitando niveles de contaminación hasta 40 veces superiores a lo permitido. Y este engaño no fue obra de un becario despistado. La investigación destapó que el desarrollo profundo de este software fue coordinado entre los ingenieros de Volkswagen en Wolfsburg y los magos técnicos de Audi encerrados en Neckarsulm e Ingolstadt. El colapso de la empresa fue de proporciones bíblicas. Las autoridades en Alemania terminaron arrestando al mismísimo CEO de Audi. Una avalancha de altos ejecutivos de trajes caros fueron escoltados hacia la salida y el grupo corporativo fue obligado a pagar multas, acuerdos y juicios que sumaron decenas de miles de millones de dólares a nivel mundial. Por segunda vez en su historia, un golpe mortal a la reputación y supervivencia de los Cuatro Anillos fue orquestado y detonado desde adentro de sus propias oficinas. Si te tomas un minuto para quitarle todo el marketing brillante encima, si ignoras por completo los anuncios costosos de televisión, y dejas de prestarle atención a los renders de plástico de los autos eléctricos y minimalistas del futuro.
La historia real, cruda y apasionante de Audi en el último siglo se resume en una sola palabra: terquedad. Una terquedad mecánica y humana extraordinaria. A veces brillante, a veces autodestructiva y criminal, pero que siempre estuvo presente detrás de las puertas del taller. A Augusto Orch lo acorralaron en su propia junta directiva, e ironía de ironías, lo despidieron pese a no tener ni siquiera una licencia de conducir. Daimler-Benz los compró enteros, los miró con lástima, y luego se los vendió a la competencia. Volkswagen los absorbió y les dio la orden estricta e irrevocable de no volver a diseñar un auto en su vida. La televisión con mayor audiencia de Estados Unidos, usando un tanque de aire comprimido amañado, destrozó su reputación, hundiendo sus ventas durante 15 largos años. Y luego, cuando su propio grupo corporativo metió las manos al fuego y protagonizó el escándalo del Dieselgate, enviando a prisión a sus ejecutivos. ¿Qué hicieron los verdaderos ingenieros de Ingolstadt? Bajaron la cabeza y se enfocaron en los metales. Siguieron ensamblando un exótico, complejo y sediento motor de gasolina de 5 cilindros, ese mismo bloque legendario que tiene un extrañísimo orden de encendido. Un bloque rebelde que suena idéntico al bramido violento del 4 volando entre los árboles en los 80. La industria automotriz será una completa aburrición sin él. Nos faltará la prueba viva de lo que era posible cuando los ingenieros se negaban a aceptar los límites de los contadores. Los últimos modelos de la línea RS que lo portan no son un Volkswagen modificado, son el último aliento de una rebeldía técnica, el adiós trágico y espectacular de un motor que sobrevivió a todo. Hasta que la ley literalmente lo asfixió. Y sobre su famoso logotipo, los legendarios 4 anillos. Hay decenas de mitos corriendo por internet. La realidad, técnica e histórica, es que esos aros entrelazados significan una sola cosa, y pasó en la convulsa Alemania de 1932, Audi, DKW, Orch y Wanderer. 4 marcas enemigas originarias de Sajonia que competían ferozmente entre sí. 4 marcas orgullosas que, enfrentadas contra la peor y más oscura crisis económica de la historia del mundo y al borde de la bancarrota, se tragaron el orgullo, juntaron la ingeniería de sus fábricas y se unieron en un solo bloque indestructible para sobrevivir. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de los capítulos de esta historia te sorprendió más? ¿El proyecto secreto de Ludwig Krauss? ¿El montaje de 60 minutos? ¿O el motor de 5 cilindros que todavía hoy suena como en los años 80? Porque hay algo en esta marca que divide a la gente. Algunos dicen que Audi es solo un Volkswagen caro con mejor publicidad. Otros dicen que es la marca más técnicamente honesta del grupo. ¿Tú de qué lado estás? Déjalo abajo. Y si esta historia te movió algo, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo video.